Bueno, un saludo a todos los que están mirando el video. Les quiero enseñar cómo funciona el archivo de memorias de cálculo. Este archivo, tan pronto lo activamos, nos va a visualizar esta hoja llamada conversor. Acá lo que vamos a hacer es indicar los ítems, capítulos, subcapítulos o actividades que contiene nuestro contrato o nuestro presupuesto, llegado el caso. ¿Qué vamos a hacer? Previamente, pues yo tengo acá un contrato de ejemplo, que entre otras cosas, pues solamente va a ser una guía. Tenemos acá dos capítulos con sus correspondientes ítems. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar la descripción y la unidad. Lo copiamos, lo llevamos hacia nuestro archivo conversor y justo donde dice pegar desde acá, lo vamos a pegar como valores. El archivo identifica si hay líneas en blanco y solicita eliminarlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque suele pasar de que se dejan a veces las opciones de que se separa un capítulo del otro y se deja esta línea en blanco. Entonces, para ello, el archivo primero identifica esto y solicita eliminarlas. ¿Cómo lo podemos eliminar? Fácil, pues eliminar clic derecho, eliminar fila de la tabla, o más sencillo aún, si son varios, para no ponernos a hacer esto, simplemente le decimos que continuar. Y él nos dice, se van a eliminar filas vacías, ¿desea continuar? Obviamente, si no estoy seguro, pues le digo que no, verifico la información, en caso tal le digo que sí. Y él nos pasa esta información ya organizada a nuestro consolidado de memoria de carga. Acá ya nos está indicando que es capítulo, que es ítem, nos está poniendo los consecutivos, las unidades, obviamente todo que nosotros hemos creado, pero sin esa línea en blanco. Lo que son las cantidades están vacías, o más bien vacías, sí, están no están en ceros, están vacías. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver una diferencia ahora que vayamos creando las cosas. Lo primero que debemos hacer es pues indicar el nombre de nuestra empresa, el nombre de contratista, puede ser que sea el mismo, Soluciones Excel, la interventoría, si tenemos una interventoría, un supervisor, de ser así, y el objeto del contrato. Entonces vamos a poner contrato de ejemplo para pruebas. En la fecha, él nos lo está calculando pues con una simple fórmula de ahora, que es la fecha actual. Yo puedo simplemente decirle no, la fecha va a ser del 1 de febrero. Y listo, ya tenemos configurado esto. Porque es importante? Porque esta información él la va a llevar directamente a las memorias. Ahora, paso a seguir. Bueno, pues miramos, tenemos observaciones generales, campo de firmas. Listo, acá no hay que hacer gran cosa. Vamos a crear nuestra primera memoria de cálculo. Hay tres maneras de crearlas. Manera uno, podemos simplemente dar un doble clic sobre la memoria, o perdón, sobre el ítem, y él nos abre un menú, el menú de la línea. Nos permite crear la memoria de cálculo, insertar una fila inferior. Esto va a ser importante porque una vez que ya establecemos la información, pero suele pasar que se nos olvida algo, lo podemos insertar desde acá. Al darle insertar, él nos crea aparentemente un capítulo, pero no importa que esté en rojo, yo digito la información, la unidad de medida, y él ya identifica nuevamente que es un ítem. O le puedo dar doble clic y decirle que la elimine. Me pregunta que si estoy seguro, le digo que sí y la eliminamos. Bien, vamos a hacer la primera memoria. Entonces, si le doy doble clic, crear memoria de cálculo, él viene y la crea acá. Listo. Para ello, fijémonos que la memoria no tiene logos porque no se los hemos estipulado, pero acá ya está el formato realizado de lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo primero que se aconseja hacer? Irnos al menú
agregar, aquí tenemos 6 opciones. La primera que vamos a hacer es agregar el logo de la empresa y él nos pregunta dónde lo queremos agregar, si a la izquierda o a la derecha. En este caso vamos a poner uno a la izquierda, buscamos nuestro logo y aceptar. Y él se encarga de cargar. Podemos decirle que también quiero un logo a la derecha, la misma forma, buscamos otro logo y él lo va a cargar. Si de pronto nuestro corte o nuestra acta no es la 1, sino la 2 o la 3 o cualquier otro número, podemos simplemente digitar el número, enter y él nos cambia. Con esto es como para que tengamos claro de qué corte es que estamos ejecutando estas memorias de cálculo. Bien, ¿qué pasa? Que yo ya cargué los logos acá, pero como yo no le cargué con anterioridad o antes no generé esos logos, pues la memoria me está saliendo sin ellos. Recomendación, primero empecemos con esto, con nuestra configuración, y ahí sí vamos a crearla. Entonces, en este caso yo le puedo decir doble clic, eliminar esta memoria, me pregunta que si estoy seguro, le digo que sí y él la elimina. Bien, vamos entonces al segundo paso. Vamos a decirle que configurar la hoja de formato. ¿Por qué hacemos esto antes de crear las memorias? Porque una vez que creemos al menos 2 memorias, esta opción ya no la va a quitar. Entonces, tengamos en cuenta eso. Vamos a decirle que configurar, él ya nos muestra la hoja de formato, nos la muestra con los logos y nos está mostrando la información, pero obviamente como es una hoja formato, no nos está diciendo nada de capítulos, ni de ítems, ni de descripciones. Acá, ¿qué podemos hacer? Lo más sencillo. Si de pronto esta hoja se deja visual por si yo quiero tomar esto de acá y finalmente cambiarle los colores, alguna otra cosita, no sé, para que podamos configurar. O si en el dado caso necesito acá indicar algún otro tipo de información adicional. Volvamos nuevamente a poner el colorcito que tenía y listo. Acá no es que tengamos que hacer gran cosa, pero la idea es que puedan configurar sus colores de, pues cada empresa maneja su tonalidad. Ahora, ya con esto podemos volver a la central y decirle que me muestre campo para firmas, porque resulta que yo no tengo 3 firmas, tengo más o tengo menos, o finalmente sí estas, pero yo puedo decir acá que elabore esto director de costos, tomar mi firma digital y ponerla acá. La puedo pegar como una imagen normal, esta hoja está desbloqueada, pueden hacerlo como lo necesiten. Lo mismo de información de quien revisa, de quien aprueba. Si no necesito sino 2 firmas, pues puedo simplemente eliminar estas columnas de acá o regresar. O si necesito más, puedo decirle que copiar y pegarlas ahí. Y estas firmas pues me van quedando directamente establecidas dentro del formato. Al visualizar acá, pues ya me va quedando esto. Yo le puedo decir que reajustar aquí el tamaño, lo puedo ajustar yo mismo y lo vamos a organizar. Es importante que revisemos la hoja de formato para ver, en este caso pues está visible, para ver cómo nos está quedando este campo de firmas. Ahí pues está quedando bien. Listo. Ya una vez que tenemos esto, que ya estamos seguros, ahí sí vamos a empezar a crear la memoria. La primera opción que hicimos fue esta, crearla directamente desde acá. Pero como estamos hablando de cortes de obra, podemos hacerla de otra forma, que sería, yo ejecuté únicamente estos 3 primeros ítems en este corte. Entonces yo le puedo decir, en este espacio, en esta celda, doble clic a esta y doble clic a esta de acá. ¿Y él qué va a hacer? Él va a identificar que a estas 3 son las que le va a hacer la memoria de cálculo. Nos venimos acá al menú, le decimos crear todas las memorias y él nos dice crear solo los ítems seleccionados, ¿desea continuar? Yo le digo que sí o no. Si le digo que no, él me pregunta que si quiero quitar la selección de los ítems. Le digo, en este caso le voy a decir que no, porque él lo que haría sería quitar esto. Entonces vamos a crearlas. Le digo, crear los ítems seleccionados, sí, y él viene y crea las 3 memorias de
cada una pues con su ítem, su descripción, unidad de medida, y así nos va a suceder con cada una de ellas. Y obviamente pues ya nos está saliendo con los logos y con los colores que nosotros hayamos estipulado previamente. Campos de firmas y cada uno pues tiene su campo de observaciones. Bien, ahora vamos a hacer las memorias. Primero vamos a seguir mirando acá qué más podemos hacer. Nosotros creamos estas tres. Recordemos que les hablaba que estaban vacías. Ahora estas tres ya contienen la cantidad 0. Están hechas las memorias, pero están en blanco. Aún no tienen cantidades. A medida de que yo vaya digitando cantidades, él me va marcando la cantidad acá y me la va trayendo directamente a cada uno de los ítems. Vamos a borrar esto acá, que era una prueba, y continuamos acá. ¿Qué sucede? Que si de pronto me equivoqué y me hizo falta otra, pues también le puedo decir nuevamente doble clic, crear la memoria y él me va a crear esta nueva memoria, la 2.2 que acá la tenemos, que hace referencia a red de agua provisional, justo como se llama acá, en unidad de medida, UND, y ahí la tenemos. Ahora, acá en el menú también tenemos más opciones. Por ejemplo, me equivoqué y las quiero eliminar todas. También puedo hacerlo, eliminar todas las memorias, me pregunta si estoy seguro y le digo que sí. Proceso completado y él eliminó todas las hojas adicionales. Ahora vamos a hacer la tercera forma de crear las memorias. Muy rara vez pasan los cortes, pero si el corte es pequeño puede pasar. De que hicimos todas las actividades y necesito crear de memoria todas. Entonces no selecciono nada, simplemente le digo crear todas las memorias y él me dice, se crearán las memorias de todos los ítems. ¿Desea continuar? Sí. Y él va a cargar las 6 memorias de cálculo que tenemos, o los 6 ítems, y los va a crear para formatos de memoria de cálculo, cada uno de ellos. Entonces digamos que son los 3 métodos que necesitamos normalmente para crear, bien sea seleccionando. Si en este caso le doy doble clic, él no marca porque ya existe una memoria de cálculo como tal, a menos de que yo las eliminara todas nuevamente. Ahí sí ya me va a dar la opción del doble clic. Lo puedo cargar y decirle que esta, y él las va a crear. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, ahora, esta opción de exportar, pues cuando ya lo tengamos listo, vamos a hacerlo, pero por ahora vamos a crear esta memoria de cálculo. Entonces ya tenemos aquí la información del contratista, la interventoría, con los nombres raros que suelo poner, el objeto del contrato de ejemplo para pruebas, actividades de ejemplo, que es el capítulo, el ítem, la descripción y la unidad. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos campo de cantidad, la incidencia y el total. Lo primero que podemos hacer es empezar a diligenciar nuestra descripción. Indicamos las actividades, le vamos a indicar o las actividades o las descripciones o la área donde necesitamos trabajar, le indicamos las dimensiones. Bueno, esto es en lineal. Vamos a decirle que, no sé, 3, 5, 2.5, 2.5, 0.25. Ahí ya tenemos nuestras cantidades. Obviamente, si esto, vamos a cambiarla acá, de pronto me equivoqué y le digo, no, esto finalmente es en metros cúbicos, pues se me va a cambiar acá la unidad de medida. Y ahora sí vamos a trabajar la normal y vamos a decirle que también te cuenta con un ancho y cuenta con un ancho. Y obviamente él va calculando. Si necesito manejar una cantidad de elementos, también puedo hacerlo y él va a multiplicar. Esta información, pues rápidamente la podemos ir llenando dependiendo de nuestros planos, guías o lo que tengamos para diligenciar este proceso. 6, 8, qué sé yo. Listo. En este campo tenemos 20 líneas, pero a veces necesitamos más. ¿Qué vamos a hacer? Si necesitamos más, le podemos dar doble clic y él nos dice que podemos agregar líneas o quitar líneas. Cada una cuenta con un campo específico. Si yo le digo agregar líneas, le puedo decir agrégueme 180 líneas o 200 líneas.
Le puedo bien dar clic en agregar o simplemente enter y él entiende que a esta tabla le debe agregar 200 líneas y él, el máximo que tiene es de 200 filas. Hay que respetar que él no tiene más, pues el tope máximo de ella son 200, pero también le puedo decir, no, se me pasó la mano, vamos a quitarle 500 líneas. Él sabe que no las tiene, bien le puedo dar clic aquí en quitar y él las quita, pero nos va a dejar las mismas 20 iniciales. ¿Listos? También contamos en esta área con descuentos por vacíos. Básicamente lo mismo, pero él va a restar. Aquí pues tenemos el total, que sería la sumatoria de esto, y nos lo va indicando aquí en la cantidad 39.25. Ahora vamos a decir que tenemos vacíos por puertas, ventanas, qué sé yo. Entonces puedo hablar de, yo le digo cualquier cosa, obviamente estoy hablando de metros cúbicos, esto no coincidiría, pero bueno, son ejemplos. Acá tenemos un descuento de 1.25. Entonces, él acá pues ya me hace la resta. Me dice, listo, los 39.25 menos 1.25 pues tiene 38. Y me habla de un valor total de 38. ¿Por qué? Porque pues de pronto esta medida fue por una unidad de vivienda, pero yo necesito 15 casas de esas. Entonces la incidencia va a ser 15 y esto pues nos va a totalizar en 570, que finalmente va a ser nuestra cantidad de ejecución en el corte. Listo. Ya tenemos nuestras dimensiones, nuestras áreas especificadas. Vamos con la imagen. Para la imagen hay este botón. Bien, tenemos el doble clic y nos abre para cargar una imagen o podemos hacerlo directamente desde acá y él nos abre para buscar nuestras imágenes. Cargamos cualquiera. Yo por aquí tenía planitos. Los mismos de siempre. Cargamos un plano, pero si yo quiero puedo cargar esos dos porque los necesito. Mostrar dos, él los va a acomodar como él cree que deberían ir. Y obviamente, pues quien define es cada usuario, depende cómo los necesita. Entonces puede decir que sí, que este estaba ahí. Vamos a establecerle a cambiarlos. Vamos a decir que este es un poco más pequeño y este lo vamos a acomodar un poco más grande. Algo así. Así los quiero yo. Ya. Queda este vacío ahí, no importa. Yo lo quiero así. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo me devuelvo a la hoja central, estas imágenes como tal siguen quedando ahí como imágenes sueltas, pero dentro del mismo archivo. ¿Qué quiere decir? Hay que entender algo importante, es que Excel, entre más imágenes yo le cargue, más pesado va a ser el archivo y más lento se va a volver. Para evitar esto, vamos a hacer algo. Le vamos a dar clic aquí y él toma esto y lo convierte en una única imagen. Pero lo importante de esto es que en la carpeta, ahora donde lo teníamos guardado, nos creó una carpeta de soporte y dentro dejó la imagen. Esa imagen la dejamos quieta. ¿Y qué pasa que tenga la imagen allá? Muy sencillo. Si yo borro esta imagen y nuevamente me salgo y vuelvo a entrar a esta hoja, él vuelve a cargarme la misma imagen. Si yo la borro y le doy acá, le digo ajustar, él vuelve a mostrarme la misma imagen. También, si yo me quiero deshacer de esa imagen porque me quedó mal o algo, simplemente le digo eliminar. Pero vamos a seguir haciendo otras pruebas antes de eliminar. También puedo hacer que tengo un plano, no sé, cualquier cosa acá, vamos a abrir esto y hago un recorte de pantalla, una captura de pantalla, porque la necesito para mi plano. Vengo aquí, la pego y la ajusto dentro. Siempre tengamos en cuenta de tratar de meterla dentro del recuadro. Si no queremos, la podemos dejar por fuera y él organiza, pero va a ser en la organización del sistema. Si yo la dejo por fuera, el sistema va a intentar acomodar las que ya tengo con esta para dejarlas dentro del recuadro. Entonces siempre es mejor que el tamaño lo dispongamos nosotros. Lo podemos poner ahí y le digo nuevamente acá, clic y ya me da opciones de imagen, le digo ajustar. Ahora me la convirtió en una sola imagen y si voy a la carpeta, la tenemos acá, 3 imágenes. Y lo mismo, si la borro, vuelve y aparece. Al entrar a la hoja,
él nuevamente me la va a mostrar. Para deshacerme de ella, simplemente eliminar. Entonces tengamos en cuenta la importancia de este botoncito. Para que el archivo no nos pese mucho, lo que vamos a hacer finalmente es cargar las imágenes y que se creen ahí. En este caso yo le voy a eliminar, se borró de acá, se borró de la carpeta, pero también puedo decirle nuevamente, listo, vamos a cargar nuevamente estas dos imágenes, las acomoda como imágenes sueltas, él todavía le está dando la ventaja de acomódelas como las necesita, y ahí sí, clic acá y él ajusta hasta acá. Ahí él no le dijo nada de eliminar ni nada porque hasta el momento él no las ha creado como tal. Ahora sí, si le vuelvo a dar, me dice que eliminar imagen o que ajustar. Y podemos seguir agregando más imágenes si es el caso. Si lo necesitamos, recortar cualquier cosa, pegarla, la ajustamos y le decimos aquí nuevamente que ajustar. Y aquí la tenemos. Si yo le pongo de necio, quiero ponerle una imagen por fuera de ese recuadro, ponerla por acá y se me sale el tope o la dejo por fuera de ese recuadro, no importa, él lo va a entender, pero él la va a incluir ahí y lo que va a hacer es tomar esas, reducirlas para poder integrar estas. Si le damos acá ajustar, vean lo que él ajustó todo para que quedara la imagen por dentro. Pero corremos el riesgo de que él ya al unificarnos toda, pues nos está ajustando a los tamaños que él considera para poder incluirla respetando este vacío que habíamos dejado. Después de que haga esto, ya no hay control Z que valga. Si le aplicamos control Z, no funciona porque ya fue la macro la que ejecutó esto. Para este caso, deberíamos eliminar y volverlo a hacer. Entonces, por eso es la importancia de que primero la organicemos nosotros, como la necesitamos, podemos ajustarla, después cargamos otra, pero siempre que sea dentro del recuadro, el pegado dentro del recuadro, respetando ese cuadrito, ese margen, para que él sea quien, cuando ya la ajuste, sea a nuestro diseño. Ajustar y ya la convierte en una sola imagen y listo. Bien, esta opción la podemos ir haciendo con cada memoria. En este campo, pues poner, en acá poner las observaciones que necesitamos. Y listo, aquí ya tenemos nuestra memoria y obviamente pues tenemos la opción de eliminarla si nos quedó mal, si hay algo, si definitivamente esta memoria no ha aplicado, pues simplemente le damos un doble clic y él va a desaparecer esa memoria de cálculo. O la opción de regresar y él nos devuelve a la central. Obviamente pues tenemos acá, listo, uno dice no, fácil, llego a la central, pero recordemos que entre más memorias pues se nos va a hacer muy cómodo, más bien en vez de estar pasando de hoja en hoja, pues simplemente le decimos regresar para volver a la central principal. Una vez que ya tenemos todas nuestras memorias de cálculo, acá podemos hacer lo mismo, vamos a hacer imágenes, pongamos acá, de pronto tomé la captura del plano, la pongo acá y la guardo y él la va ajustando. Esto, recuerden, la ventaja de hacer esto es que el archivo no nos va a pesar mucho y él no lo va guardando en la carpeta. No borremos las imágenes de la carpeta porque si las borramos, sí, tendríamos que volver a integrar la imagen. Ya con esto le decimos listo, suponiendo que ya hice las 4 memorias de cálculo que necesitaba, que serían estas, yo le digo, listo, exportar memorias a Excel, le pongo el nombre que yo quiera, lo guardo donde yo quiera, vamos a ponerlo aquí en descarga, vamos a ponerle que es una prueba 22, guardar, y él empieza a generar ese cargo. En ese caso, dejémoslo quietico que él termine, ahí ya convirtió en PDF, nos dice archivo exportado con éxito, aceptar. Si vamos a mirar, lo guardé en descargas, tenemos dos archivos, uno Excel y uno en PDF. El PDF, básicamente, que es nuestra hoja consolidada, que es la que nos está representando la totalidad de nuestras memorias. Y acá, mi memoria de cálculo es la primera que hice, acá la segunda, que fue la que le puse imagen, y acá pues ya no le hice nada más. Y lo mismo sucede con ese archivo de Excel. Lo abrimos
y aquí lo tenemos. Obviamente para ya poder entregar al cliente, pero al cliente o a lo que necesitemos, interventoría o algo, pero ya no funcionan las macros, ya las imágenes no aparecen ni desaparecen, ya si yo la borro de acá, al volver a ingresar, pues no aparece. Aquí si ya vale el control Z, ya es un Excel común y corriente y nos va a salir estipulado así. Podemos guardar cambios si acaso necesitamos hacer algún tipo de modificación, volvemos a nuestra memoria de cálculo normal y listo. Básicamente, esto es lo que hace el archivo de memoria de cálculo. Es muy sencillo de usar, es muy fácil, pero se vuelve práctico para nosotros poder realizar todas nuestras memorias. Muchísimas gracias y ya saben que cualquier duda me pueden escribir a mi número, a mi WhatsApp, que con gusto yo les estoy ayudando.